Los jóvenes en el mundo actual se hacen muchas veces esas preguntas: ¿qué hacer con mi vida? ¿Me casaré? ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo encontrar certeza en un mundo de incertidumbre? Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos y conmigo un invitado especial el día de hoy. Bienvenido, Jonathan. Gracias. Estamos muy contentos en Tres Saber Latino de que haya aceptado la invitación de venir y explorar este tema. Jonathan, pero antes de entrar a nuestro tema de certeza en un mundo de incertidumbre, comparte un poco con nosotros quién eres, de dónde vienes. Okay, muy bien. Bueno, soy un estudiante en la Universidad Adventista del Sur que queda colocado en Collegeville, Tennessee. Yo estoy estudiando teología, es mi último año. Entonces estoy pues contento de estar aquí con ustedes y poder compartir algunas cosas que he aprendido en mi estudio. Jonathan. Iniciando el programa, ¿tú crees que certeza en un mundo de incertidumbre pueda ser un tema de actualidad realmente? Sí, claro, porque siendo joven, yo tengo 24 años de edad y yo sé lo que es estar encrucijado de caminos. Y especialmente pues a esta edad nosotros como jóvenes estamos buscando dirección, estamos buscando un camino cierto donde podemos caminar, estamos tomando decisiones de estudios, de carreras, de matrimonio, donde voy a trabajar, muchas diferentes decisiones y estamos en necesidad de certeza, estar seguros que la decisión que yo he tomado es la correcta. Entonces, ¿cómo encontrar esa certeza, Jonathan? En este día nosotros vamos a ver principios de la Biblia, lo que la Biblia nos dice de cómo poder encontrar la voluntad de Dios. Y nuestro primer versículo que vamos a ver se encuentra en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 29 y el verso 11, yo lo voy a leer. La Escritura nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí la Escritura nos dice que el Señor está interesado, que nosotros, nuestros planes de nuestra vida, y no solamente planes espirituales, sino también planes cotidianos, de la vida normal, de la vida diaria. Y Él tiene planes para darnos un futuro y esperanza para nosotros. Esa es la primera promesa que la Escritura comparte con nosotros. La otra promesa se encuentra en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 14 y 15. Y en esta promesa, el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos confianza de que Él oye nuestras oraciones, que son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando nosotros le hacemos peticiones al Señor, Señor, yo no sé qué decisión tomar, Señor, ¿qué debo de hacer? Ayúdame, guíame, Señor. El apóstol San Juan nos dice que nosotros debiéramos de tener certeza y confianza que el Señor escucha esas oraciones y Él está dispuesto a contestarlas. Jonathan, ¿cómo puede un joven leer estas promesas, abre la Biblia, las encuentra? ¿Cómo puede un joven experimentarlas? Sí, muy bien. Para las promesas, el Señor siempre da condiciones. Y la primera condición la encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 12 y el verso 2. Yo lo quiero leer en el libro de Romanos, el capítulo 12 y el verso 2. Y aquí la Escritura nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí el Señor nos da una condición si nosotros queremos discernir lo que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice que en primer lugar no debiéramos de ser conformados a este mundo. En otras palabras, no debiéramos de seguir este mundo actual, sino a lo contrario, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y esa renovación solamente puede venir mediante el estudio de la palabra de Dios y también con el tiempo que nosotros pasamos con el Señor, en tiempo de devoción para Él, contemplándolo y pensando en Él. Entonces, si entiendo bien, Jonathan, tú dices un joven toma la palabra de Dios, encuentra, por ejemplo, puede empezar con esas dos promesas
Y no solamente debe quedarse ahí en las promesas. Continúa buscando. Ahora el Señor da una condición para que esa promesa se realice. En este caso, está diciendo que no seáis como amoldados a las cosas de este mundo. Entonces, un joven debe quizá mirar en qué condiciones en ese momento está su vida y amoldar esa vida para reclamar esa promesa. Así es, así es. El muchacho, el joven o la joven lo que debería hacer es asegurarse que realmente está pasando tiempo con el Señor, que realmente reconoce la voz del Señor. Y eso solo viene mediante el tiempo que nosotros pasamos con Él, en el estudio de su palabra, en la oración. Entonces, para estos jóvenes que están escuchando, o estos padres que quizá le van a invitar a estos jóvenes a escuchar, ¿cuál sería una forma práctica, Jonathan, para un joven aplicar estos principios que estás compartiendo? Ok, muy bien. Quería, antes de contestar esta pregunta, quería también ver otra promesa de la Escritura que se encuentra en Proverbios, el capítulo 3. También la quiero leer en Proverbios, el capítulo 3. Es el versos 5 y 6. La Escritura aquí nos dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aquí la promesa y la condición están juntas. La Escritura nos dice que lo que hay que hacer es también rendir nuestros deseos y nuestros propósitos y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Rendir todos nuestros deseos, todo a Él, y luego no confiar en nuestra propia inteligencia, en lo que nosotros pensamos que es el camino correcto. Aquí la Escritura nos introduce el elemento de la fe en cuanto a las decisiones y reconocer la voluntad de Dios, cómo puede discernirla. Y es más, cuando nosotros hacemos eso y lo reconocemos en todos los caminos, entonces la Escritura dice que Él nos va a guiar, que Él allanará todos nuestros caminos. Ahora sí podemos pasar a la forma práctica, ¿verdad? Sí, que el joven sí. puede encontrar ejemplos que tenga, Jonathan, acerca claro de que cómo sí. hacerlo práctico. Claro que sí. Bueno, muy bien. Lo que yo recomiendo al joven o a la joven es que se asegure, como hemos leído, que se asegure que está pasando tiempo con el Señor todos los días. Cuando te refieres a tiempo con el Señor, Jonathan, ¿es el joven coger su Biblia, sentarse a leer? Sí. De la misma manera que nosotros pasamos tiempo con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestras amigas, de esa misma manera nosotros tomamos media hora, una hora cada día y salimos con ellos, hablamos con ellos, vamos a ciertos lugares. De la misma manera sería bueno tomar tiempo, media hora o una hora o lo que sea, algún tiempo apartado para pasarlo especialmente con el Señor y leyendo su palabra, orando a Él, compartiendo nuestros deseos con Él, un tiempo especial dedicado para el Señor. Un tiempo sin distracción. Sin distracción, Esa es la primera sugerencia. Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia, también basado en la promesa que hemos leído, es que este joven se tiene que asegurar que realmente ha rendido su voluntad a la voluntad del Señor. Y aquí es donde está la lucha, porque yo sé que en muchas de mis propias decisiones, muchos de mis propios planes, yo quiero hacer algo, yo lo quiero hacer, es lo que quiero hacer. Y la lucha es que si el Señor no quiere que yo haga eso, o que si el Señor tiene otro plan para mi vida. Y ahí es donde hay una lucha que todos nosotros enfrentamos. ¿Cómo puede un joven reconocer en esa lucha cuál es la decisión a tomar? Ese es el punto de fe, ¿no? Que uno tiene que llegar al punto de decirle al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero hacer tal y tal cosa. Pero Señor, si tú no quieres que yo haga eso, o si tú tienes otro plan, Señor, yo estoy dispuesto a aceptar ese plan y a seguir ese plan que tú tienes para mi vida. Y ahí es donde está la lucha. Rendirse, porque muchas veces nosotros pensamos que los planes que el Señor tiene para nosotros son quizás malos, que no son los buenos, ¿no? Pero ahí es donde la promesa viene a mente, ¿no? Que nos dice, confía en el Señor, entrégale todo a Él
y no confía en tu propia inteligencia. No hay que confiar en lo que nosotros pensamos que es bueno, sino tener fe que el Señor tiene planes para nuestra vida. Pasar tiempo con el Señor, primeramente. Experimentar ese tiempo con Él. Segundo, traer los planes a Él. Permitiéndole que Él sea el que escoja. Sí, sí. El tercer punto. Quiero leer una cita que tengo de una de mis autoras favoritas. Y la cita dice así: el Señor nos enseña nuestro deber tan voluntariamente como alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, que es lo que hemos hablado, si acudimos a Él con fe, Él nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Yo creo, bueno, que esta cita se relaciona un poco más con lo que ya hemos hablado, ¿no? Decidir no hacer nada en ningún ramo que desagrade al Señor. Y el Señor nos mostrará exactamente qué es lo que tenemos que hacer. En esta cita casi está diciendo seguro, con certeza. Con certeza. El Señor va a dejar saber Con la certeza. respuesta. No vamos a estar adivinando. ¿Sería lo que Él quería o no? El Señor puede dar certeza a un joven qué hacer. Sí. Increíble. Tengo otra cita también que nos habla de 3 diferentes medios por el cual el Señor revela su voluntad. El primer medio, de acuerdo con la cita, es que Él revela su voluntad por medio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, reconocer, poder saber las enseñanzas de la palabra. Es muy importante. El Señor revela su voluntad, en primer lugar, por medio de su palabra, por medio de la Biblia. La cita también sigue hablando y nos sigue diciendo que el Señor también revela su voluntad mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí es también donde entra lo que el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 12:2, que nosotros tenemos que ser transformados mediante la renovación de la mente, y esa obra de transformación y renovación la hace el Espíritu Santo. Y mediante nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos transforme la vida y reconocemos la manera que Él está obrando dentro de nuestra vida, entonces vamos a poder también reconocer la voluntad de Dios. Y es un tema espiritual, ¿no? Es un tema espiritual y es un tema de fe. Y por eso yo recomiendo a los muchachos que cultiven su vida espiritual. El tercer punto que la cita comparte es que el Señor revela su voluntad por medio de su providencia, la manera que Él abre puertas y cierra puertas. Por ejemplo, a veces uno quiere hacer tal cosa, uno quiere ir a un viaje y de repente parece que ya no puede ir. Todo estaba listo, pero en el fin al caso no trabajó, no pudieron ir en ese viaje. Esa es la providencia del Señor. Y el Señor guía así de esas maneras. A veces, si uno quiere ir como yo he dicho, si uno quiere ir a algún lugar, el Señor le cierra las puertas. A veces uno quiere hacer otra cosa, el Señor le cierra las puertas. A veces uno no sabe qué hacer y de repente se le abre una oportunidad. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que yo esté aquí también es una de esas providencias. Yo no esperaba estar aquí, pero el Señor me dio la oportunidad y yo reconocí, el Señor me está abriendo esta puerta. Y así es como el Señor muestra su voluntad mediante la providencia, las circunstancias de la vida. Jonathan, ¿crees que a veces jóvenes o adultos estamos trayendo este plan al Señor? Quiero llevar a cabo esta situación. ¿Podremos a veces forzar esas puertas? Yo creo que sí. Y a veces no podemos, y a veces las forzamos y a veces no las reconocemos. Y por eso la vida espiritual, pasando el tiempo con el Señor es tan esencial y es tan importante. Porque muchas veces, muchas personas no reconocen la providencia, no las reconocen. ¿Y por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual. Sí, y uno puede a veces forzar las puertas. Estaba pensando en algo que uno quiera ansiosamente. No reconocemos que el Señor nos está quizá protegiendo de que no ocurra, pero lo queremos con tanta ansiedad que hacemos todo, hasta lo imposible, y
ocurre. Sí. Quizá para después pensar, mejor no lo hubiera hecho, o mejor no hubiera tomado esa decisión. Sí. O sea que reconocer esas providencias es una clave importante. Sí. Y lo precioso es que el Señor no fuerza, ¿me entiende? Uno quizás fuerza, pero si el Señor tiene un plan para uno y uno no lo sigue, Él no lo fuerza a uno a seguir ese plan. Es un caballero. Él nos deja hacer lo que nosotros queremos y normalmente nosotros reconocemos que nos hemos equivocado. Porque hay una paz, como dije en la introducción, hay una paz cuando uno sabe que uno está haciendo la voluntad de Dios y uno está en el camino donde el Señor nos ha guiado. O sea que hasta el momento vemos de que los jóvenes, si quieren, yo quisiera, Jonathan, sinceramente, cuando yo tenía 17, 18 años, haber sabido estos principios. Yo recuerdo haber estado en valle de decisión, 17 años, qué hacer en esta situación, qué hacer. Casi estamos caminando a ciegas cuando no sabemos qué hacer. Sí. Qué alivio, qué de verdad certeza saber que podemos ir al Señor, preguntarle, tenemos incluso las herramientas, ¿verdad?, que Él nos da para discernir. Sí. Muy bien, continuando en una forma práctica, Jonathan, como en este momento es precisamente como nuestra iglesia, Adventistas del Séptimo Día, y iglesias cristianas creen en la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Creemos que se avecina, que es pronto. ¿Cómo podemos reconciliar este factor, como al menos los jóvenes, pensar, la venida se aproxima, es pronto, es inminente, ¿y qué de mi vida? Entonces, ¿qué certeza hay de estos planes que quisiera que ocurrieran en mi vida, trabajo, matrimonio, estudio? Sí, yo sé. Yo he estado en esa misma posición, ¿no? Porque yo he estado, bueno, me acabo de casar, ¿no? Y esa fue una decisión que el matrimonio implica un tiempo largo, ¿no? También estoy estudiando, que también implica, yo estoy estudiando para una carrera que implica una inversión de tiempo a un plazo largo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo hacer eso y a la misma vez pensar que Jesús viene pronto, ¿no? Esa es una lucha y yo lo he sentido en mi propia vida. Yo he conocido también otros muchachos que también han estado en esa lucha, no saben qué hacer, porque si Jesús viene pronto, entonces ¿por qué voy a hacer? ¿Por qué voy a estudiar? O si Jesús viene pronto, ¿por qué entonces voy a hacer tal y tal cosa, ¿no? Yo he encontrado alivio en ciertas referencias de las Escrituras. Hay una tensión, siempre ha existido una tensión entre prepararnos para la segunda venida de Jesús y también tomar los deberes presentes y hacer los deberes presentes. En la Escritura, en el tiempo de Pablo, también había un grupo de gente que como pensaban que Jesús venía pronto en su tiempo, entonces ellos lo que comenzaron a hacer es que pasaban el día sin hacer nada, esperando sentados con las manos cruzadas, esperando que Jesús viniera. Y ese es un extremo donde uno puede ir. ¿Por qué? Porque ellos querían prepararse al Señor. También el Señor Jesús cuenta que es también posible ocuparse tanto con los deberes presentes que uno también se olvida de la preparación para la segunda venida de Jesús. Entonces hay una tensión y un balance que uno tiene que mantener. Nuevamente, ¿cuál sería una forma práctica para que un joven tenga ese balance? Aunque ya has compartido acerca de los principios, yo creo que regresaríamos a eso nuevamente, ¿verdad? Claro. El estudio, el discernimiento, el rendirse. Un ejemplo de una forma práctica. Okay. El Señor nos dice, el Señor Jesús nos dice en Lucas, que mientras Él vuelva, nosotros lo que debemos de estar es ocupados, ocupados trabajando, ocupados haciendo nuestro deber. Yo quiero leer una cita también que yo pienso que es muy, muy práctica. Y esta cita se dirige a aquellas personas que están buscando qué hacer para su vida, qué carrera seguir, si deben estudiar o no. Y la quiero leer porque yo creo que nos comparte con nosotros principios muy prácticos para la vida. Comienza la cita diciendo: el lugar definido, señalado para nosotros en la vida, lo determinan nuestras aptitudes. No todos alcanzan el mismo desarrollo, ni hacen con igual eficiencia el mismo trabajo. Y luego cuenta un ejemplo de los árboles.
que el olivo no llega a la estatura de la palmera, ¿no? Cada árbol es diferente y cada árbol tiene su lugar. El hisopo tampoco llega a las proporciones del cedro. Cada quien es único, tiene algo especial para él, ¿no? Entonces la cita sigue diciendo, pero todos deberíamos aspirar a la altura a que la unión del poder humano con el divino nos permite alcanzar. Y sigue diciendo, muchos no llegan a ser lo que debieran porque no emplean el poder que hay en ellos. No echan mano, como debieran hacerlo, de la fuerza divina. Muchos se desvían de la actividad en la cual alcanzarían verdadero éxito. ¿Por qué? En procura de más honores o de una tarea más agradable. Intentan algo para lo cual no están preparados. Entonces aquí la cita nos está hablando un poco de la gente que no sabe pues qué hacer. Y entonces a veces toman la decisión equivocada porque quieren o más honores o quieren un camino más fácil. Voy a seguir leyendo. Más de un hombre cuyos talentos se adaptan a una vocación determinada desea ser profesional. O el que hubiera tenido éxito como agricultor, artesano o enfermero, ocupa inadecuadamente el puesto de pastor, abogado o médico. Entonces la cita reconoce que aunque Jesús viene pronto, todavía hay lugar para que la gente sea agricultor, artesano, enfermero, abogado, médico, pastor. Reconoce, es una necesidad mientras estamos esperando ocuparnos con los deberes presentes. ¿Cómo saber a qué posición debo de ocupar? Sigue diciendo que es necesario que nosotros sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. Y aquí está el punto. Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano, trabajo que está más cerca. ¿Cuál es mi responsabilidad ahorita? Bueno, cualquier responsabilidad que sea, hacerla con toda la fuerza que yo tengo. Hacer el trabajo que tenemos más a mano, encomendar nuestro camino a Dios, como ya hemos leído, y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. Entonces, si los muchachos están pensando, bueno, ¿qué debo de hacer? En primer lugar, se tiene que preguntar, bueno, ¿qué es lo que está a mi mano? ¿Qué es lo que está cerca para hacer? Hacer eso con fidelidad. En segundo lugar, asegurarse que hemos rendido nuestra voluntad a Dios. No quiero repetirlo tanto, pero es un punto tan importante. Asegurarse que me he rendido a la voluntad de Dios y luego estar atento a las indicaciones de su providencia, como ya hemos leído. Y la cita dice, son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. También en Proverbios también nos dice, es un proverbio común, que hay seguridad en la consejería de multitudes, de muchos. Buscar consejos de varias personas también. Todo va junto, ¿no? Buscar consejos de sus padres, buscar consejos de sus maestros, de amistades, cualquier persona que lo conoce bien a uno y sabe, y lo conoce a uno y sabe los talentos de esa persona, sabe las actitudes de esa persona, y pedir consejería. Mira, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto. ¿Qué piensas tú de eso? Y ellos le van a decir, y hay sabiduría en eso. Está colectando opiniones, sugerencias, y las va a traer otra vez al Señor, a pedir dirección. Me parece curioso, Jonathan, cuando habla allí acerca de las aptitudes y hacer lo que está más cerca de nosotros. Yo creo que para las mamás esto es muy útil, porque cuando tenemos hijos pequeños, y claro, sueñan, ¿verdad? Que quieren hacer esto. A veces algunos jóvenes sueñan desde temprana edad. Es bueno recordar esto, ¿verdad? Si queremos que nuestros hijos alcancen las metas que ellos están trayendo ante el Señor, pero qué oportunidad para recordarles. Si has sido fiel en lo pequeño, también dice el Señor, ¿verdad? Es muy similar a lo de la aptitud. Hacer lo que está más cerca de nosotros. Una niña, por ejemplo, en casa, si vive con su abuelita o su mamá, que es sola, o su familia completa, ¿qué es lo más cerca? Ella puede soñar en enfermera en ese momento, o en doctora, o en psicóloga, y eso puede venir a su tiempo. En ese momento, ¿qué puede hacer ella? Esa niña quizá
lavar los platos contenta, feliz, eso es lo que está más cerca. Sí, ser fiel en las cosas pequeñitas. En las cosas pequeñas, tratar de hacer su cuarto, porque si perfecciona esas áreas pequeñas, va a ir caminando hacia... Así y un es. joven, por ejemplo, tú como un joven, Sí. ¿qué cosa práctica dirías a un joven que está en casa? En este momento está terminando quizás su bachillerato, ¿verdad? Su escuela secundaria. ¿Cómo puede, él está soñando en hacer cosas grandes? Sí. Bueno, yo he estado también en esa posición, ¿no? Yo me recuerdo, y es simplemente ser fiel, ¿no? Mi papá durante los veranos, él me pedía que yo trabajara con él. Y entonces yo en ese tiempo, pues yo, ay no, papá, ¿por qué tengo que trabajar? Yo estoy de vacaciones, pero no, ser fiel. Si mi papá me pide, pues que ayuda, ser fiel, ayudarle, ¿no? Aprender lo que él está haciendo. Si estoy en la casa y mi mamá me pide, limpia la casa, hacerlo con ánimo. ¿Limpiabas? Sí, yo lo limpiaba todos Qué los bien. viernes. La limpiaba. Y en esos deberes es donde se desarrolla el carácter. Y no solamente eso, pero al hacer estas cosas, hacer estas diferentes responsabilidades, uno mismo se ve en qué es lo que uno sirve, ¿no? A veces me tocaba cocinar y, Descubriste que no. descubrí que ese no es mi área, ¿no? Que es mejor hacer otra cosa, ¿no? Pero así, mediante los muchachos experimentan a esa edad de adolescencia, ellos pueden ver en qué áreas donde ellos encajan bien. Y es siendo fiel a los deberes que están presentes, descubriendo, haciendo lo que está a mano, ¿no? En la casa, en el hogar. Hay una nota, el tiempo se nos escapó, Sí, ya veo. para que los jóvenes recuerden tener certeza en un tiempo de incertidumbre. Sí. Bueno, yo les recomiendo que busquen y que escudriñen la Escritura, porque ahí es donde están las promesas que nos indican la certeza y la certidumbre. Y aparte de eso, ser fiel donde están y estar atentos a la providencia del Señor, como Él abre caminos. Eso es lo que yo recomiendo a los muchachos. Y espero que este pequeño tema pueda ser de ayuda a muchos muchachos. Estoy segura que sí, Jonathan. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de 3AB en el Latino, Jonathan. Sí. A ustedes también, gracias por habernos acompañado en temas de actualidad. Y para los jóvenes que están mirando este programa, recuerden que el Señor en Jeremías tiene un futuro mejor que lo que ustedes pueden planear. Ser fiel en lo pequeño y hasta la próxima vez cuando estarán con nosotros en temas de actualidad.